señor Putin, le tengo mucho respeto, decía, y decía, no sé por qué el presidente Obama está tratando de hacer colapsar la economía de los Estados Unidos. Eso es una frase del señor Putin. Entonces, es que hay un plan mundial. Eso no es sino leer algunos libritos, hay que estar enterado de las cosas, hay que estar informado, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo. Fuera de la gran apostasía que estamos viendo como signo, y fuera de Israel, multimillonarios ocultan 15 billones de euros, billones, igual al producto, ya les dije, Estados Unidos y Japón, que pertenecen al 0.01% de la población mundial, 0.01% de la población mundial son dueños de 15 billones de euros, más que el presupuesto del Producto Bruto de Estados Unidos y Japón. O sea que estamos en manos del 0.01% que quieren controlar la economía y quieren controlar el mundo. ¡Qué codicia!, ¿no? ¡Qué codicia! Con razón la Madre Teresa decía, Dios creó al hombre, el hombre creó a los pobres, y mientras haya avaricia y codicia, habrá pobres hasta que no desaparezca la avaricia y la codicia. Y eso nos impregnó a los católicos también, a los pobres, a los ricos, los que tienen el corazón apegado a las cosas, al dinero, a las propiedades, a los bienes, pues todos van a colapsar, todos. Yo veo estas noticias como Grecia no respondió con los 200.000 millones, como el aporte que le dieron a España no sirvió para nada, como Italia está a punto de desmoronarse. Hombre, es que no ver, como decía un sacerdote peruano que decía en una predicación muy linda, decía, es que el que no vea lo que está pasando en el mundo es un tonto, decía, o quiere cerrar sus ojos, o el demonio echa un velo sobre sus ojos, como dice la Virgen de la Salette. Uno tiene las evidencias, los datos, la estadística, los números, la información todos los días en los canales internacionales de internet, y no se da cuenta que lo que se avecina y lo que está pasando, de manera, y lo que los santos padres dicen. Yo quisiera confrontar a estos sacerdotes, a estos predicadores que se burlan y dicen que somos fundamentalistas y locos y que somos protestantes. Ese sí me dolió, porque yo he sido el predicador del Rosario, de la Virgen y de todo. Protestantes son ellos que interpretan la Biblia a su amaño y le dicen a la gente que no hay infierno y que no hay purgatorio y que el homosexualismo no es pecado. Ellos son los protestantes, que tienen la libre interpretación de la Biblia por encima del Papa y del catecismo. No, pues sí, el pastor mayor de la iglesia y el pastor único de la iglesia realmente, teológicamente, bíblicamente, es Benedicto XVI. Apacienta mis ovejas, es pastor. Los otros son los pastores delegados, los obispos, las columnas de la iglesia, los sucesores de los apóstoles. Pero es que el sucesor de Pedro es el que tiene que apacentar y confirmar a los hermanos en la fe. Qué lindo que hemos tenido papas buenos desde León XIII, de Benedicto XV hacia hoy. Es decir, un mundo corrupto y unos papas buenos. Y en la Edad Media había un mundo con monjes y con un pueblo piadoso y bueno, o como dicen los colombianos, más o menos, bueno, y unos papas corruptos, pero apacentaban y no se equivocaron en materia de dogmas y de fe. De manera que el Señor nos ha dado la bendición de tener un Pablo VI, un Juan XXIII, de tener Juan Pablo I, Juan Pablo II, tener un sabio como Benedicto, que nos apacienta, porque es nuestro pastor mayor. Y nuestro único pastor es Jesucristo, pero nuestro pastor en la tierra es el Papa, y es al que tenemos que obedecer. De modo que la confusión de muchos católicos es andar detrás del teólogo, del curita hereje, ¿no? O el monje que traen por allá de Europa, y que dicen herejías, apóstata, como decía Fran Morera en Gloria TV, ¿no? Ese monje apóstata. Sí, y así hay muchos, ¿no? Es decir, creen que dan la teología que aprendieron en el seminario, en la facultad de teología, la dan como buena y como de magisterio, y están engañando a la gente. De modo que, por favor, el catecismo. Dios sea bendito, porque Radio María enseña el catecismo todos los días, porque Fray Nelson dice,
la verdad limpia, pura, bien presentada, con esa brillante capacidad de inteligencia y esa dialéctica, yo diría elegante dialéctica popular que usa, porque es muy inteligente con sus imágenes y sus figuras para presentarle a la gente las verdades de la fe. Gracias a Dios que no la perdió con tanto estudio que tiene, ¿no? Bendito sea Dios que tenemos un buen teólogo en la iglesia en Colombia diciendo la verdad y ilustrando a la gente. No estamos de acuerdo en algunas cosas escatológicas, pero eso no es fundamental. En las verdades fundamentales estamos totalmente de acuerdo. De modo que Dios, que es nuestro Padre, Dios que es amor, Dios que nos enseñó a decir Padre nuestro, es decir, es nuestro Padre común y es Padre de la creación, o sea que es Padre de todos los bienes y no hay derecho que el 0.01% tenga 15 billones de euros. Es decir, no hay derecho, no hay derecho. Sí, y que en Colombia 1000 personas sean dueños del 60, el 70% de la economía. No hay derecho. Somos cristianos. Dios vino a que participáramos todos de todos los bienes. Dios es nuestro Padre común. Si usted reza Padre nuestro y guarda cosas y permite que su hermano se muera de hambre, no rece Padre nuestro. Dígale, Padre mío, yo soy un egoísta. ¿Sí? Dame más. Dame más para engordar el buche y llenar de fuego la vida eterna y de castigo, porque es que dejar morir de hambre a los hermanos es tremendo. Yo les voy a contar una anécdota de San Gregorio Magno para ver lo que es Padre Nuestro. San Gregorio Magno fue prefecto de Roma, o sea, fue alcalde de Roma en una época antes, a los 30 años, un hombre muy brillante, muy capaz. Y ya empezaban las invasiones bárbaras sobre Italia y en ese momento él traía comida de Egipto y de otras partes para suministrarle a los habitantes de Roma la comida. Cuando salió de prefecto, él se hizo sacerdote, después fue obispo y rápidamente él llegó a papa, no sé en qué edad llegó a papa. Y ya los bárbaros habían avanzado mucho más y estaban devastando las cosechas de Italia. Y entonces él, muy preocupado con eso, empezó a traer comida para la gente en Roma, siendo papa, siendo obispo de Roma. El hombre que hizo tantas cosas para la iglesia, porque era un excelente administrador. En la liturgia, en los cantos, en todas las cosas hizo cosas maravillosas. Y traía comida para Roma y un día le contaron que se había muerto un mendigo de hambre en Roma. Y él dictó un edicto, un rescripto papal, declarando al obispo de Roma, castigándolo un mes, mandándolo a ayunar y a vestirse de negro y prohibiéndole celebrar la Eucaristía. Creo que fue así, ¿no? Él se autocastigó por haber permitido que un hombre se muriera de hambre en Roma. Y esa no era la responsabilidad del Papa, esa era la responsabilidad de los gobernantes civiles. Pero la iglesia como iglesia, el obispo como iglesia, el laico como iglesia, tiene la parábola del compartir. Dios le dio unos bienes para compartirlos, no para almacenarlos y para agruparlos. Y es a los ojos de la justicia de Dios, que el 0.01% sean dueños de 15 billones de euros. Eso no es una vergüenza, eso es una debacle satánica, es una cosa horrible como el hombre en su codicia va almacenando y almacenando y almacenando lo que no puede comer, lo que no puede usar, lo que no puede, cuando eso le serviría a miles de millones de personas, por Dios. Y nosotros, ¿a cuántas personas le hemos compartido los bienes que Dios nos da? ¿A cuántos? Yo le agradezco mucho a la gente en Belén que nos llega a ayudarnos con los 3 proyectos sociales que nosotros tenemos. Uno, el sábado, que salen a las 60 abajo de la Caracas a darle almuerzo a la gente indigente, a la gente que vive en las calles, muy difícil. Y bueno, son 100 almuerzos. Otros los viernes por la noche en el Bronx, que dan 300 almuerzos. Otros en la parroquia más pobre del sur de Bogotá, San José María Escrivá de Balaguer, más adelante, que dan 200 o 300 almuerzos. Y nuestros hermanos de Visión Mundial evangélicos, Dios los bendiga, nos prestan la cocina para hacer esos almuerzos. Tenemos 3 acciones de darle comida a la gente y ojalá tuviéramos 100 acciones de darle comida a la gente y tuviéramos recursos para eso, ¿no?
porque nosotros somos Belén, y Belén es la casa del pan, y nosotros tenemos